Hoy vamos a hablar de reforestación con propósito. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Hoy tenemos como invitados al representante de una empresa que tiene como propósito ayudar a reforestar zonas con árboles autóctonos, lo cual logra un doble propósito, la reforestación y la de recuperación de plantas autóctonas que muchas veces están olvidadas y en algunos casos hasta casi desaparecidas. Pero mejor que nos lo cuente él mismo, que seguramente lo hará mejor que yo. Buenos días, David. Buenos días, José, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por destinar este ratito para hablar con nosotros. Estamos grabando un día por la mañana, un día laborable, así que tiene de nuestra parte un doble agradecimiento que destines un rato de tu trabajo a contarnos qué es tu empresa y cómo lo hacéis. Cuéntanos a la gente que nos escucha o a la gente que nos ve en vídeo, ¿qué es Bosquia? Bueno, hola a todos, gracias por invitarme. Yo soy David Roza, soy el director de proyectos de la empresa Bosquia Nature. Bosquia Nature es una empresa joven, nace en el 2018 de la mano de su fundador, Francisco El Cid, con la idea de aportar su granito de arena en esta lucha contra el cambio climático, ¿no? Es una empresa con un carácter social y medioambiental. A partir de ahí, diseñamos iniciativas y acciones de reforestación colectiva, tanto para particulares como para empresas. De esta manera, ambos, tanto particulares como empresas, pueden contribuir en las tres patas fundamentales en las que se sustenta Bosquia, ¿no? Que es la lucha contra el cambio climático, acabar con la deforestación y compensar emisiones de CO2 con el planeta. ¿Cómo nace la idea de generar una empresa con un fin tan interesante? Bueno, en esta parte seguro que mi compañero y fundador de Bosquia Nature, Francisco El Cid, que es el que tuvo la brillante idea en su cabeza en el 2018, como decía antes, la idea principal nace con la intención de contribuir a esta lucha contra el cambio climático. A partir de ahí, él comienza una acción en la que todo el mundo, a nivel particular, en sus inicios, puede apadrinar un árbol, una especie autóctona, y recibir un certificado de dónde la tiene plantada para tener, mediante código QR y localización, tener un seguimiento, ¿no?, del árbol que ha apadrinado. Y a partir de ahí pues comienza un periplo hacia adelante en el que acabamos inmersos en el mundo de la empresa, ¿no? Tocáis varios factores para lograr esa plantación de ese árbol. ¿Cómo se decide qué árbol plantar, dónde hacerlo y cuándo hacerlo? Bien, aquí tenemos dos líneas de actuación fundamentales. Por un lado, por profesionalidad y por el éxito de que al final todos estos ecosistemas forestales que queremos recuperar arraiguen y vuelvan a ser la masa forestal que fue en su día. Por un lado, contactamos con ayuntamientos y organismos oficiales que mediante acuerdos de colaboración son quien nos ceden espacios degradados, devastados, dañados, para poder actuar sobre ellos, ¿no? Y por otro lado, tenemos una revisión previa de los espacios que nos van concediendo por parte de nuestro equipo de ingeniería forestal para ver las condiciones del suelo y las especies autóctonas que son apropiadas para recuperar ese ecosistema forestal. Intentamos imitar siempre a la naturaleza, es decir, allá donde vamos a actuar pretendemos hacer lo que la naturaleza hizo en su día y en algunas zonas por X factores externos o humanos no ha arraigado esa masa forestal, ¿no? Entonces, con viveros acreditados, con
sello y garantía genética de las especies, intentamos conformar siempre un bosque mixto. Es decir, que haya tanto especies arbóreas como arbustivas. ¿Y ese bosque luego se le da una explotación económica o simplemente es una reforestación? No, en nuestro caso, nuestro ADN el objetivo es que de aquí a 20 años, 25, 30, 50, eso vuelva a ser el ecosistema forestal que se perdió. Es decir, no entra en nuestro ADN que luego haya un uso terciario de las acciones que hacemos. De hecho, nos preocupamos de que haya en los primeros años, después de las plantaciones, una serie de trabajos de mantenimiento y riego para que todas las empresas que se unen con su esfuerzo a que ese ecosistema forestal arraigue, pues se vaya viendo en un futuro y podamos seguir ampliándolo, ¿no? Y con ello intentar acabar en un porcentaje grande con todas las partes desforestadas que tenemos en nuestro país, ¿no? Eh, como referencia a esta última parte que nos has contado, vosotros estáis en Gijón, en la parte norte de España, pero ¿cuál es vuestra zona de actuación? Sí, Bosquia nace en Asturias, en la ciudad de Gijón, que es donde tenemos nuestra sede principal, aunque pasamos todo el año por diferentes partes de España y Portugal actualmente. Gracias a todos estos años de trabajo y a las empresas que están en nuestro portfolio de clientes y confiando en Bosquia, estamos ya desde este 2022 preparando posibles proyectos para replicar, al igual que lo hacemos en España y Portugal, en otros continentes, ¿no? Como puede ser Latinoamérica, África o Europa. ¿Y cómo es el proceso? ¿Vosotros buscáis a la empresa o una empresa que tiene la sensibilidad como política social corporativa se acerca a vosotros? ¿Cómo es el Bueno, proceso? es un mix, ¿no? En un principio, lógicamente, como empresa joven que lleva poco tiempo, pues nuestra ilusión e intención es acercarnos a las empresas, ¿no? Pero luego llevamos la grata sorpresa que nuestras iniciativas o acciones están gustando a día de hoy, en este primer trimestre del 2022, y sí estamos viendo que año a año, desde el 2018, hay un porcentaje cada vez mayor de empresas que son ellas quienes se acercan a nosotros interesándose por las acciones e iniciativas que realizamos. He visto preparando la entrevista en algunos vídeos que tenéis en vuestra web que incluso el personal de la empresa también participa en el proceso de plantación, ¿no? ¿Cómo es ese proceso desde que la empresa se acerca hasta que el árbol ya está plantado? Bien, pues como bien dices, cuando nosotros preparamos una iniciativa para una empresa hay una parte que es la parte técnica y luego hay otra parte de team building o de responsabilidad de acción social, ¿no? De responsabilidad social corporativa por parte de la empresa. Para ello les preparamos que cuando tenemos cerrado la localización, las especies que se van a plantar, la zona, la localización y la zona degradada, a trabajar en ella, lo que les proponemos en muchos casos es un team building en el que el día de plantación, junto a nosotros y a nuestro personal de plantación, un número determinado de directivos, empleados o familiares de la empresa puedan acudir y disfrutar de una mañana recibiendo una charla medioambiental de por qué estamos actuando en esa zona y explicarles cómo sería la acción artesanal de plantado de un árbol y que ellos mismos puedan sentirlo y participar del plantado de algunos de los árboles que van a conformar ese nuevo ecosistema forestal, ¿no? ¿Son empresas de cierta magnitud o pequeñas empresas también se acercan a vosotros para este tipo de acciones? Empresas de todo tipo. Bien es verdad que en el entorno del IBEX 35 cada vez estamos teniendo más empresas del entorno multinacional que están confiando en nosotros, pero nuestros proyectos tienen cabida para cualquier tipo de entorno empresarial, ¿no? Entorno multinacional, pyme, autónomos. Se personalizan, digamos, este tipo de iniciativas para que todo el mundo pueda aportar su granito de arena, ¿no? ¿Tienes presente algún caso, tipo caso de éxito que nos quieras contar, que se te haya marcado de cómo
cómo lo ha tomado el personal de la empresa o la zona donde se ha reforestado? Bueno, no tengo ninguno en concreto, si te soy sincero, porque cada acción que acometemos tiene un valor sentimental notorio para nosotros y para ellos, ¿no? Para los participantes de la empresa que ese día comparten la mañana medioambiental con nosotros. En realidad, lo que hay es una sorpresa positiva por parte de la gente que acude a este tipo de acciones, que incluso se transforman a veces en competición, ¿no? La ilusión de plantar un árbol, a veces nos quedamos cortos con árboles, quieren continuar, les queda corto una mañana, ¿no? Porque es una acción bonita, fácil de realizar, apoyada por nuestros técnicos el día de plantación y que les sabe a poco luego, ¿no? Generalmente, de hecho, muchas de las empresas que han trabajado ya con nosotros nos han dado un feedback positivo o de agradecimiento por dicha iniciativa y muchas de ellas con su primera acción al año siguiente quieren repetir o continuar en la medida de lo posible recuperando otros espacios necesitados de estas especies autóctonas, ¿no? Creando sus bosques. ¿Y se hace algún seguimiento de la zona reforestada? Se va evaluando cómo va creciendo ese bosque o se tiene algún cuidado en especial para que no se vuelva a degradar? Efectivamente, nosotros en contrato también y por profesionalizar este tipo de acciones existe un mantenimiento correctivo y preventivo después de cada reforestación, ¿no? Cada año, sobre todo los primeros años de éxito, al ser árboles de una savia o dos, pues los 3, 4 primeros años que son los críticos de que esas raíces se agarren bien al suelo, al subsuelo, pues pasamos periódicamente, sobre todo en los meses de calor, entre abril y agosto, haciendo acciones de reposición de marras o de riego allá donde lo necesitan, ¿no? Y lógicamente enviando fotografías a las empresas que han creado esos ecosistemas forestales con nosotros, les enviamos fotografías de la evolución, aunque sea pequeña año a año, pero sí de la evolución que va teniendo sus acciones de reforestación, cómo arraigan esos árboles en definitiva. Y también nos has dicho que según la zona plantáis determinadas plantas. Supongo que tendréis que tener colaboradores locales, viveros acreditados, para que os provean de estos plantines, ¿no? ¿Eso es una tarea fácil de hacer cuando os movéis fuera de vuestro ámbito natural de acción o es algo natural? Sí, es algo natural, es decir, a medida que va pasando el tiempo vamos teniendo una relación comercial y personal más intensa con los viveros acreditados que tenemos hasta el momento en España y Portugal y ya saben qué necesitamos, previo informe que les enviamos, qué tipo de especies necesitamos, qué distancias existen entre los árboles, qué terrenos son. Entonces, bueno, tienen toda la información previa para que ellos solo tengan que tener previsto dentro de su stock de esas especies autóctonas que tienen en vivero, que son arbolillos en alveolo. Siempre plantamos árbol, nunca plantamos semilla y ellos conocen perfectamente lo que queremos, ¿no? para cada zona. Sois una empresa joven y según el tipo de árbol, 4 o 5 años puede ser muy poco tiempo, ¿no? Pero ¿tenéis ya medido el impacto no solamente a nivel forestal, si se han vuelto a recuperar otros tipos de especies animales o el clima de las zonas donde ya lleváis trabajando? De momento es pronto para ese tipo de análisis en cuanto a la biodiversidad perdida y modificaciones en cuanto a la temperatura, ¿no? Variaciones a lo largo del año en cuanto a la temperatura en ciertas zonas, pero evidentemente todas estas acciones que comienzan a partir del 2018-2019 ya estamos viendo que el éxito de las plantaciones que vamos realizando están en torno al 95%, con lo cual esto para nosotros es una satisfacción, ¿no? Porque lo que nos dice es que estamos haciendo nuestro trabajo bien, ¿no? Tanto el de reforestación como el de mantenimiento posterior.
Parece una pregunta lógica en su respuesta o básica, pero ¿por qué es importante reforestar? ¿Por qué es importante volver a crear bosque? Bueno, principalmente, como hablábamos antes en nuestros pilares, ¿no?, del ADN de Bosquia, lógicamente los árboles son el regulador de la temperatura del planeta, entonces en esta lucha que tenemos contra el cambio climático consideramos que es vital apoyar en la medida de lo posible con este tipo de iniciativas y lo que comentábamos también de la biodiversidad perdida. Todo esto que ocurre en zonas devastadas, degradadas, hace que aves, insectos, mamíferos pierdan su hábitat y vayan en busca de nuevos hábitats a otras zonas que no eran la zona de confort que tenían en su momento, ¿no? De hecho, según muchos estudios científicos de National Geographic y la WWF, en su momento, en estas épocas de pandemias, la devastación o la deforestación ha provocado que las especies busquen nuevos hábitats y en un porcentaje sea la posible aparición de nuevas pandemias también, con lo cual creo que nos toca directamente todo esto, ¿no?, preocuparnos por ello. Sí, incluso hay informes que en el periodo de confinamiento este tan duro que hemos tenido, se han vuelto a recuperar zonas porque los humanos no hemos quedado en casa, ¿no? Efectivamente. Hablando ahora un poquito de cómo está constituida la empresa, tú eres la cabeza visible, pero ¿cómo es la organización de vuestra empresa? Bueno, nuestra empresa es una empresa que comienza, como decía al principio, con Francisco El Cid, el fundador, que está un poco a cargo también de la dirección de las operaciones, ¿no?, del desarrollo de las operaciones junto conmigo, ¿no? Por otro lado, tenemos un departamento de marketing que desarrolla toda la parte de comunicación de dichas iniciativas. Fuera de la parte técnica de plantación, ofrecemos a las empresas unos elementos de comunicación que pueden ser imágenes en dron, vídeos corporativos, elementos estáticos biodegradables que se colocan en los árboles y en la zona degradada para sus fines corporativos, ¿no? Para todo ello necesitamos un departamento de marketing, por supuesto, una ingeniería forestal detrás nuestro, que es quien técnicamente nos marca las pautas de dónde podemos plantar, qué podemos plantar y cuándo debemos plantarlo. Un departamento de administración que lleva un poco la gestión administrativa con todos nuestros proyectos una vez ejecutados. Y luego hay una persona un poco llevando la dirección general y coordinando a todos estos departamentos, ¿no? A su vez, contamos con personal de plantación que vamos fidelizando en todas las comunidades autónomas donde actuamos, ¿no? En cada comunidad autónoma tenemos un equipo que cuando nos surgen las épocas de plantación, el ejecutar dichas acciones, pues los tenemos ahí presentes, es gente local que colabora con nosotros para poder llevar a cabo incluso a la vez varias acciones, ¿no? De hecho, hemos tenido clientes con la ilusión de que las grabaciones y las acciones, al tener sede en diferentes sitios, la posibilidad de que les hubiésemos realizado las plantaciones en la misma fecha, ¿no? Y esto lo podemos hacer gracias a contar con proveedores fieles que colaboran con nosotros en las diferentes comunidades autónomas. Y desde el punto de vista de la relación con las distintas administraciones, cuando os acercáis a la administración, ¿cómo os reciben? ¿Os facilitan las cosas? ¿Os dan suelos, por ejemplo, que en los últimos años, lamentablemente por el cambio climático, se ha agudizado el tema de los incendios forestales? ¿Os encargan reforestar ese tipo de zonas? A ver, la entrada es agradable, es positiva, ¿no? Nos reciben, estamos muy agradecidos a todos los ayuntamientos donde nos dirigimos para poder tener espacios en diferentes sitios y la entrada es agradable, nos escuchan, nos atiende muy bien, pero luego como todo en este mundo de la administración, pues es todo lento y tedioso. Es la parte que más nos cuesta, a pesar de que es un beneficio para ambas partes, ¿no? Porque tanto Bosquia como la empresa
que contrata este servicio, como el propio ayuntamiento, nos beneficiamos todos de una mejora en los entornos de las ciudades y en los montes de las ciudades para recuperar esos ecosistemas forestales, con lo cual, bajo nuestro humilde punto de vista, debería ser más ágil y más rápido, pero no es la realidad. La verdad es que, pues bueno, oye, está así montado, nosotros no lo vamos a cambiar, pero sí es lento luego el protocolo para poder llegar a tener garantía y que de una manera profesional esos espacios que nos conceden con acuerdos de colaboración vayan destinados a las acciones de las empresas privadas, ¿no? Y por último, una vez que ya se ha terminado todo el proceso, ¿quién es el propietario del bosque? O si está en un suelo público, ¿pasa a ser la administración o tenéis algún acuerdo de, no sé, de responsabilidad? Que no sé cómo se plantea este tema. No hay un cambio de titularidad en ningún momento. Son espacios que ceden para que una empresa patrocine una iniciativa, con lo cual siguen siendo espacios públicos del ayuntamiento de la zona pertinente y nuestro compromiso simplemente es el de recuperar esa zona bajo la supervisión de sus departamentos de medio ambiente, de las especies indicadas y en conjunto colaborar con el mantenimiento y el éxito de que esa zona arraigue y se vuelva a convertir en un bosque, ¿no? Pero no hay ningún nuevo propietario en absoluto. Por suerte, como esto es continuación de un podcast paralelo que tenemos orientado al emprendimiento, nos escuchan mucho de Latinoamérica. Si estuviera escuchando una empresa de Latinoamérica que quiere hacer este tipo de acciones, ¿en qué países de Latinoamérica tenéis pensado empezar a actuar? Nosotros ahora mismo ya tenemos partner y ya podríamos actuar en zonas como Colombia, Brasil y México. Esas 3 zonas ya tenemos cerrado un acuerdo para que cualquier empresa que quiera contar con Bosquia Nature para una acción de este tipo en Latinoamérica, esas 3 zonas ya las tenemos vistas o listas para poder actuar, ¿no? Y no quita que se puedan acercar a nosotros otro tipo de partners o empresas o asociaciones o fundaciones que tengan espacios degradados y que puedan colaborar con nosotros cediendo esos espacios mediante acuerdos para que empresas puedan actuar en esas zonas y contando con su colaboración en la plantación de las mismas. Estamos abiertos a nuevos partners. Desde el principio que os conocí me ha parecido una iniciativa sumamente interesante porque además hacéis de nexo entre varias partes que si no estuviera un partner como vosotros sería difícil de instrumentar. Os felicito por la acción que hacéis y os animo a que sigáis actuando y en el futuro nos contéis cómo va creciendo la empresa. Pero antes de finalizar, la gente que se quiera poner en contacto con vosotros, con David Rosas o con Bosquia, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, lo puedo hacer a través de nuestra web y ahí viene bosquia.es y ahí viene una zona donde ellos pueden dejar sus solicitudes o sus dudas o lo que necesiten y ya la web ya nos desvía la información a cada una de las personas que muy amablemente y muy gustosamente les responderemos. David, muchísimas gracias. Os reitero la felicitación por las acciones que hacéis. Creo que cada vez tenemos que ser más conscientes de que los bosques son necesarios. Son necesarios además con especies autóctonas que en muchos casos se están perdiendo. Así que os animo a continuar y que dentro de un tiempo nos vuelvas a contar cómo va creciendo la empresa y los logros que vais alcanzando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a ti, José, por entrevistarnos y darnos difusión. O sea que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día, gracias. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de En Empresa y Social
Y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.